Buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Estamos cumpliendo por estos días o este mes 6 décadas, más de 6 décadas de la firma del Tratado de Roma. El Tratado de Roma fue el que sentó las bases para lo que hoy conocemos como la Unión Europea, que es hoy una de las comunidades regionales más importantes del mundo. Engloba numerosos países, sus decisiones afectan a millones de personas y su influencia política y peso comercial es definitivo, no solo en el llamado viejo continente, sino en un mundo interconectado y globalizado en todo el planeta. Hace 6 décadas, como les decía, se firmó en la ciudad de Roma un tratado que dio origen a los esfuerzos orientados para establecer los fundamentos de una unión sin fisuras más estrecha entre los países europeos, así textualmente. Comenzaron por instituir lo que conocemos por Comunidad Económica Europea. Así quedaba claramente afirmado el objetivo político de integración progresiva entre los diversos países miembros. En la práctica lo que se creó básicamente fue una unión aduanera. Por ello la Comunidad Económica Europea fue conocida popularmente como el Mercado Común. Se acordó un proceso transitorio de 12 años para el total desarme arancelario entre los países miembros. Ahora, ¿qué fue lo que estableció concretamente el llamado Tratado de Roma? ¿Qué dificultades enfrentó y aún enfrenta? ¿Y qué beneficios ha generado? Pues conversaremos sobre este tema con el profesor Iván Rojas Álvarez. Pero antes, les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclavepisogb, y a través de la etiqueta numeral hora clave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Y también pueden buscarnos en nuestro canal de Telegram Globovisión Oficial para que recibas en tu teléfono móvil las noticias más importantes del momento. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Tenemos aquí en el estudio para tratar este tema del Tratado de Roma a Iván Rojas Álvarez, que es internacionalista. Y Iván está aquí justamente para responder un poco a esas preguntas que nos hacíamos anteriormente, Iván. Así que fue lo que llevó a todo un continente a firmar esos dos tratados, porque fueron dos, que dieron origen a lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, pero incluso antes, después de la Primera Guerra Mundial, hubo muchos llamados, muchas ideas que surgieron sobre que la única forma que dejaran de haber guerras en Europa fuese generar interdependencia entre las economías europeas, fuese crear algún tipo de unión, algún tipo de cooperación más estrecha que obligara, o más bien hiciese imposible que los estados hicieran la guerra entre sí. Pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, 6 estados dan el paso al frente: Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Italia, Alemania y Francia. Probablemente de los que no cayeron en la órbita soviética, los 6 estados más devastados por la guerra, y decidieron empezar a negociar, empezar a buscar mecanismos para volver realidad ese sueño de interdependencia y de eliminar cualquier forma de hacer la guerra entre ellos. Bueno, eso es muy interesante y muy inteligente, pero no debe haber dejado de haber cantidad de obstáculos y de problemas, porque no es fácil llegar a una decisión como esa y mucho menos hacerla posible. No, tanto la Comunidad Económica Europea, que es la que surge del Tratado de Roma, como la actual Unión Europea es el producto de una gran cantidad de negociaciones, tanto exitosas como fallidas, que han ido evolucionando a lo que conocemos hoy en día. Por ejemplo, en un inicio había la idea de hacer no solo una comunidad económica europea, sino una comunidad de defensa europea y una comunidad política europea, ambas las cuales fallan y son engavetadas, aunque la idea detrás de ellas vuelve décadas después y es parte de lo que conocemos actualmente. O sea que no solamente hubo problemas, sino actos fallidos, pues previamente, fracasos Sí, en porque el intento. a pesar de la intención de estos 6 estados, cada uno de ellos tenía sus políticas internas todavía. En el caso de Francia, varios gobiernos franceses tuvieron reticencias a otorgar ciertos elementos de soberanía a un órgano supranacional. Por eso es que se engavetan algunas de estas partes del proyecto y se empieza, digamos, en un nivel un poco más micro, se da cuenta que una unión política no es lo más fácil del mundo. Entonces empiezan por la parte más económica, bajo la misma premisa con la que se creó la Organización Europea del Carbón y el Acero, que es: si somos interdependientes económicamente, una guerra entre nosotros va a ser inviable. Que bueno, es una premisa que parece haber funcionado, porque desde ese momento ningún Estado europeo, por lo menos del núcleo europeo, ha tenido ningún problema político ni geopolítico entre sí. Claro. Lo llaman Tratado de Roma, pero en realidad fueron dos tratados. Y parece que se centraron al principio fundamentalmente en el tema
agrícola, ¿no? Bueno, en realidad lo que se llaman son los tratados de Roma. Uno crea la Comunidad Económica Europea y otro crea la Comunidad Atómica, Atómica, sí, que tenía que ver con todo el la problema parte este de las armas del, nucleares y todo. y de la energía. Lo que pasa es De la que en energía, perdón. Europa están en ese proceso también a nivel mundial de pasar del carbón, de ahí viene la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, a otras fuentes de energía. Los estados consideraron muy sensible el tema petrolero, no quisieron meterlo ahí, otra vez, no todo podía entrar de una vez, pero sí consideraron que el tema nuclear, como era un tipo de energía nuevo y bastante costoso, era mucho mejor compartir los gastos, compartir la tecnología y trabajarlo de forma unificada desde el principio. Ahora, ¿cómo lograron? Porque fíjate, fueron poco a poco, se dieron cuenta que tenían que ir gradualmente, porque evidentemente la unión política, que era muy importante, pues era que sellaba todo aquello, era difícil de alcanzar, era cuesta arriba, era complicada, decidieron ir poco a poco. Pero ¿cómo llegaron finalmente? Porque eso implica cesión de muchas cosas, implica ceder a veces hasta derechos y un poquitico de autonomía. ¿Cómo lograron finalmente cristalizar en lo que es hoy? Bueno, creo que es un proceso en el que tú tienes que darte cuenta que si no logras los objetivos, hay, digamos, un mal que viene detrás. Ellos se dieron cuenta, después de la Primera Guerra Mundial, hay que hacer algo. No lograron hacer algo suficientemente concreto, vino la Segunda Guerra Mundial, volvieron a insistir, aquí hay que hacer algo. Creo que fue un momento en que muchos de esos líderes, los cuales habían estado en el exilio o habían estado arrestados o habían luchado en la clandestinidad contra el eje, se dieron cuenta de que hay que llegar a hacer ciertos compromisos. La idea del Estado soberano, sin interferencias externas, ya parecía estar de alguna manera siendo un poco obsoleta. Quizás no del todo, pero sí lo suficiente como para entender que la supranacionalidad, que los organismos internacionales, también tenemos que, paralelo a esto, también se está creando las Naciones Unidas y el sistema financiero internacional. Entonces es una época en la que nos damos cuenta, debemos hacer algunos compromisos con nuestros vecinos, debemos ceder un poco de soberanía y debemos crear mecanismos que nos permitan cooperar y ojo, no solo evitar problemas como una Y si la tercera soberanía guerra. la cedes en función de la cooperación, pues eso te hace más fuerte. Por Entonces la supuesto, fortaleza de uno es la fortaleza de todo. Eso es a veces lo que cuesta tanto entender. porque no solo es Y un a veces problema, necesitas dos guerras para eso. no solo es un problema de defensa, también es un problema de que estos estados están devastados por la guerra. Ujú. Y Estados Unidos, a través del Plan Marshall, trata de reconstruir Europa para tener un mercado a quien venderle. Y los mismos Claro. europeos entienden de que, bueno, eso ya entrando en la teoría económica, de que el comercio es libre, o lo más libre posible, es mucho mejor para el desarrollo económico, sobre todo si es un territorio que no es tan grande. Fue un beneficio increíble No, y para fueron todas estas países que tuvieron naciones. que prácticamente reconstruirse de las ruinas. O sea, el caso de Alemania fue realmente patético, ¿no? Y fíjate que fueron esos líderes, porque sería bueno hablar un poco de cuáles fueron las cabezas que estaban detrás de esto, porque hay tres importantes, ¿no? Que fueron Konrad Adenauer de Alemania, Alcide Gasperi de Italia y el francés, que era un banquero. ¿Recuerdas el apellido de él en este momento? Bueno, Monet. Monet, que era un banquero que dedicó toda su vida a tratar de armar la arquitectura de la Unión Europea. Entonces sería bueno que nos comentaras un poco acerca de esa gente que estaba detrás que estuvo detrás de este esfuerzo. Bueno, el caso de Monet es muy interesante porque a diferencia de Gasperi y Adenauer, él nunca fue un elected official, como se dice en inglés. Él nunca fue un oficial electo por una Claro. elección. Él siempre fue un diplomático, estuvo en el sector privado, asesoró a varios gobiernos, no solo al francés, él también asesoró al gobierno británico, también asesoró al gobierno de Estados Unidos. Siempre fue una figura que estuvo Detrás bastidores. detrás de bastidores, negociando, impulsando, dando planes. Por ejemplo, la famosa declaración Schuman, que por eso es que la gente conoce al ministro de Relaciones Exteriores Schuman mucho más que a Monet, fue escrita principalmente por Monet, que era el asesor. Entonces fue un hombre que, pudiendo no involucrarse, porque él después de la Primera Guerra Mundial se va al sector privado, es muy exitoso en Estados Unidos, va a China, va a muchas partes a hacer negocios, pero él se vuelve a involucrar en los asuntos europeos porque él seguía teniendo la idea que tuvo desde la época de la Primera Guerra Mundial, en que él aconsejó en ese momento a Francia y Reino Unido
la forma de ganar la guerra es que empiecen a cooperar económicamente para fortalecerse. Y él trae esa misma idea después de la Segunda Guerra Y Mundial. la forma de ganar el futuro también, porque siéndose fuertes económicamente todos, de alguna manera, como tú decías al principio, evitan las guerras, evitan pasar por esas experiencias tan traumáticas y tan devastadoras. Claro, porque ¿qué objetivo tiene una guerra si tú estás primero prosperando económicamente y segundo, si Exactamente. tienes una relación de interdependencia bien construida con tus vecinos y con, bueno, y con estados que no necesariamente sean tus vecinos? El problema surge también en que antes de la Primera Guerra Mundial se consideraba que ya había interdependencia económica y que por eso una guerra era muy poco probable. Lo que no se entendió es que más bien cuando hay muchas más interacciones económicas, sociales y políticas entre los estados, es necesaria crear la institucionalidad para cimentar esa interdependencia. No es solo que esas relaciones económicas existan, porque más bien eso puede llevar a fricciones y tensiones entre los estados, sino que existan bajo un marco institucional con reglas claras que permitan que esas interacciones se lleven de la mejor manera posible. Reglas claras y estadistas que vean un poco más allá de sus narices, pues, de la situación que está viviendo en este momento. Que no solamente piensen en cómo voy a ganar yo la próxima elección, sino cómo voy a ganar el futuro para mi país. Ahora, ¿cómo se desarrolló aquello hasta ya hacer lo que es hoy? Vamos a aprovechar este tiempo final para hablar un poco de las, no tanto ya de las dificultades, sino de los beneficios que ha generado esta organización que ya es un tratado de integración, que ya no es un tratado, ya es prácticamente una forma de vida para todos los europeos. Bien, la Unión Europea primero él es el ejemplo paradigmático de integración. Más bien, cualquier otro intento de integración que existe en el mundo es, digamos, Tiene que tenerlo como referencia. es la referencia, pese a todos sus problemas y todas las dificultades que todavía tiene. Pero por supuesto ha traído un nivel sin precedentes de intercambio económico y de facilidades para el movimiento de personas, de bienes, de capitales, que ha beneficiado enormemente a todos los países de la Unión. Pero es la facilidad con la que los ciudadanos, que ahora son ciudadanos europeos, pueden movilizarse, pueden De un lado a estudiar, otro, claro. pueden trabajar. Es una forma de brindar oportunidades bastante grande. Que sobre todo esa fue mucha la reacción de las personas, quizás podemos decir de mi generación, cuando fue el tema del Brexit. Exacto. Que fue incluso un comentario en una página web que fue tan fuerte que salió en las noticias. Ujú. Que fue, bueno, ahora hay una serie de matrimonios, estudios, amigos, personas que nunca van a darse porque nuestro país, en este caso Reino Unido, se está yendo de la Unión. Sí, Gran Bretaña en eso enfrentó el rechazo a esa decisión de las generaciones más jóvenes. De la gente que decía, mire, ustedes se van, ustedes pasan, pero los que quedamos somos nosotros, con las consecuencias de esta ruptura. Bueno, es que muchos de los problemas actuales de Europa se deben a que las generaciones más jóvenes no se han involucrado lo suficiente en los procesos políticos. Porque Exactamente. caemos en la trampa de los países desarrollados en que como las cosas están bien, no es necesario involucrarse tanto en los asuntos públicos. Como Europa era próspera, tienes una generación, no solo la de jóvenes, sino de la generación, digamos, menor de 40 a 45, que tampoco vio necesario porque en los 90 Europa estuvo en muy buenas condiciones. Y ahora vemos, por ejemplo, en el Brexit, la mayor parte de la gente que votó fueron las personas mayores, mucho más escépticas, y las personas más jóvenes, que en proporción están mucho más de acuerdo, se quedaron en su casa. Exactamente. Se quedaron en su casa Y en mayor número. claro, y cuando vinieron a ver, ya lo que había ocurrido, en lo cual no se habían involucrado, los estaba afectando. Ahora sí se dan cuenta de lo que eso significa para ellos. Entonces ahora Reino Unido va a entrar en un proceso de años de negociación, porque como estamos hablando, el tejido jurídico de la Unión Europea es bastante grueso. Hay muchísimos tratados, muchísimas regulaciones, muchísima legislación que es hasta a veces abrumadora hasta estudiarla. Entonces va a ser un proceso muy difícil para el Reino Unido para poder ahora adaptarse y, digamos, sacar el mayor provecho que pueda de esta difícil situación que está enfrentando ahora. Claro, el caso de Grecia es muy específico y ya lo conocemos bien, es decir, todas las dificultades en las cuales entró Grecia y lo que eso ha significado pues, para su permanencia en la Comunidad Económica Europea. Pero en líneas generales, ¿tú podrías resumir cuáles han sido los beneficios de esta unión que conserva la mayoría de los países todavía dentro, ¿no?
¿Por alguna razón están allí? Bueno, los beneficios son clave. Primero, tienes una voz mucho más grande, proyectas muchísimo más de lo que cualquiera de esos estados podría proyectar de forma individual. Tienes un mercado, cualquier estado que desee salirse estaría renunciando a unas facilidades inmensas para un mercado bastante importante como lo es el europeo. Y hay otra serie de beneficios más pequeños, pero que son bastante sensibles, como los que mencionaba, beneficios educativos, culturales, beneficios desde el punto de vista de la ayuda técnica, porque los estados más pequeños también se benefician de la tecnología y de la asesoría de los más grandes, además del apoyo financiero. Sí. Reino Unido, muchas personas de a pie en Reino Unido pensaban que al salirse estaban renunciando a una carga que tenían de pagarle a la Unión Europea, pero no sabían que también estaban renunciando a una gran cantidad de beneficios económicos que la Unión Europea le da a muchos ciudadanos. Que por un lado pensaron que salían de un problema y resulta que entraron en otro peor. Que quién Exactamente. sabe si los va a hacer volver sobre sus pasos en el tiempo por venir. Muchas gracias Gracias a ti por la por invitación. habernos acompañado en esta oportunidad aquí en La Hora Clave. Vamos a la pausa y regresamos ya. A continuación vamos a escuchar la opinión de otro internacionalista que consultamos para ustedes, Eduardo Díaz. Él nos va a dar más datos para que entendamos esta interesante historia, conozcamos un poco más acerca de esta interesante historia del Tratado de Roma, que es el inicio de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. En el año 57, o empieza el Tratado de empieza el Tratado de Roma y se firma porque es la unión de varios países, Bélgica, Francia, Alemania Occidental en ese momento, para tratar e Italia sobre todo, para tratar de mejorar sus barreras de comercio entre ellos. Y empezaron por el carbón. Después se une Inglaterra, o el Reino de la Gran Bretaña, y se va formando lo que es la unión. Esa unión pide que para tú pertenecer a eso, tenías que tener unos estándares comunitarios, que fue lo que tuvo que hacer España, Portugal y Irlanda del Norte para poder pertenecer, tanto como Grecia. Hubo después otros países que pidieron ser anexados a la Unión. Fíjate tú que ahorita Turquía quiere pertenecer a la Unión Europea. ¿Y cuál es la belleza de eso? Te daba el libre paso de gente o el libre paso de personas por toda la Unión sin tener que llevar un pasaporte. Este es un primer punto. Un segundo punto, el libre intercambio de bienes, el libre comercio. No hay aranceles entre ellos. No sé si me explico. Y después nace lo que sería la total integración, que cualquier persona de la Unión idealmente pudiera trabajar en cualquier parte, en cualquier país de ella. Por ejemplo, un italiano podía trabajar en España y un español podía trabajar en Inglaterra. No sé si me explico. Entonces, esa es la gran belleza de la Unión. Ante el éxito económico que trajo la mayor fluidez de los intercambios comerciales, el plazo transitorio se acordó y el 1 de julio de 1968 se suprimieron todos los aranceles internos entre los estados comunitarios. Al mismo tiempo se adoptó un arancel aduanero común para todos los productos procedentes de terceros países. El otro elemento esencial de lo acordado en Roma fue la adopción de una política agrícola común, la prohibición de monopolios, algunas políticas comunes en transportes también, y la concesión de algunos privilegios comerciales a los territorios coloniales de los Estados miembros. Pero se firmaron en realidad dos tratados, como decíamos al principio. El primero se estableció la Comunidad Económica Europea y el segundo estableció la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que se conoce como CEA o Euratom. El Tratado de Roma significó el triunfo de lo que se ha venido a llamar las tesis funcionalistas, representadas esencialmente por el que mencionábamos, Jean Monnet, el francés, un hombre de negocios y banquero de inversiones francés, que junto con Konrad Adenauer y Robert Schuman, también Alcide de Gasperi por supuesto, es considerado padre de Europa, pues dedicó su labor a la causa de la integración europea.
Claro, y de forma gradual, como se logra todo lo exitoso, así fueron creando instituciones supranacionales en las que los estados paulatinamente fueron cediendo competencias económicas, administrativas y, en último caso, políticas. Fíjense ustedes, poco a poco se logra el éxito. Esa es la clave. Buenas noches.